hidrobiólogo, buzo y apneísta, poseedor de todos los récords nacionales de este deporte extremo, en el que se practica el control de la respiración bajo el agua, así como el descenso a grandes profundidades a solo pulmón. Con más de 10 años como profesional de esta disciplina, es el 7º lugar en el ranking mundial. Acompáñame a conocer en corto a Alejandro Lemus. Alejandro Lemus Nava nació en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1978. Es licenciado en hidrobiología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Está certificado como instructor de buceo por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo, PADI, por sus siglas en inglés, y por la Organización Mundial de Actividades Subacuáticas. También cuenta con la capacitación de buceo de caverna Full Cave y Nitrox. Asimismo, es instructor, entrenador y juez de apnea por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea. Ha participado en diversos campeonatos de apnea a nivel nacional, panamericano y mundial, en donde ha logrado establecer marcas para México, algunos récords panamericanos y continentales. Es director de la Escuela Subacuática Lemus, institución que certifica un promedio de 100 apneístas y buzos por año. Entre sus récords y premios actuales destacan en piscina el récord nacional y continental apnea estática, récord nacional de apnea dinámica sin aletas y el récord nacional de apnea dinámica con aletas. Y a profundidad cuenta con el récord nacional y continental en inmersión libre, récord nacional peso constante con aletas y el récord nacional peso constante sin aletas. Actualmente sostiene la marca de 8 minutos sin respirar bajo el agua en apnea estática y está entre las únicas 15 personas del mundo en poder sumergirse a más de 100 metros de profundidad. La apnea es un deporte donde consiste el aguantar la respiración el mayor tiempo posible, o la mayor distancia posible, o la mayor profundidad posible. Se practica en una piscina o se practica en el mar. El juego que todos hemos jugado de niños, a ver quién aguanta más la respiración, pero hecho deporte, ¿no? Apnea, o llamado buceo libre también, o en inglés, el término muy famoso es freediving. A los 19 años, durante su primer curso de apnea, descubrió que podía aguantar 4 minutos bajo el agua. A partir de entonces, decidió capacitarse para desarrollar dicha habilidad. Desde muy pequeño me llamó mucho la atención los documentales acerca de el mar y los peces y el buceo. No tenía ninguna idea ni tampoco ninguna conexión con ese mundo, ¿no? No tenía familia o conocidos que lo practicaran. Recuerdo que mi padre me regaló unos videos del Capitán Cousteau y quedé maravillado con lo que había bajo el agua, ¿no? Me quedo súper sorprendido por la vida acuática, por el fondo marino, y cuando crezco un poco más me empieza a llamar la atención, inquietud de aprender a bucear, y empecé a investigar, y eso fue algo que determinó lo que estudié, mi carrera profesional. Soy hidrobiólogo, estudié en la UAM, y en la UAM había un equipo de buceo. Practicaban buceo, y cuando entré a la universidad, entré al equipo de buceo con tanque, buceo común, buceo scuba. Tomé mis cursos conjuntamente como iba tomando mi carrera. Empecé a avanzar en mi capacitación de buceo con tanque, y un día vi a alguien hacer apnea. El equipo de buceo entrenaba en la alberca olímpica. Y alguien estaba haciendo apnea con unas aletas especiales para apnea, largas, y me quedé sorprendido. Dije, wow, se puede estar bajo el agua sin un tanque, ¿no? Lo que me maravilló fueron los movimientos cíclicos y armónicos, estéticos de estar bajo el agua, ¿no? El aleteo, la posición hidrodinámica de su cuerpo, ¿no? Para poder atravesar la piscina, ¿no? Tal vez no fue mucho tiempo el que estuvo bajo el agua, pero era muy bonito, ¿no? Era muy armónico. Me llamó la atención, y ahí fue, creo que mi primer contacto con la apnea, ¿no? Y bueno, ahí quedó,
Y justo en los cursos de buceo te enseñaban un poco de la apnea, del buceo libre, ¿no? Comencé a avanzar con mi capacitación, me termino mi carrera, no, casi a punto de terminar mi carrera, me convierto en instructor de buceo. Y siendo instructor de buceo, conozco a alguien que había tomado cursos de apnea. Tomo mis primeros cursos y me doy cuenta que tengo habilidad. Me doy cuenta que tengo habilidad y que me gusta. Ya tenía una capacitación previa, ya era instructor de buceo. Claro. Me gusta y bueno, así comienza mi carrera deportiva en este deporte. Al principio fue difícil porque estar en Ciudad de México y practicar un deporte que se practica en el mar no es muy accesible, ¿no? ¿Cómo le hacías? Pues no sé cómo le hice, pero primero entrenar en piscina es básico, ¿no? Claro. Y eso fue como la base fundamental de toda la estructura en mi carrera deportiva, ¿no? Descubrió que los avances que conseguía eran lentos y graduales. Además, notó la necesidad de participar a nivel competitivo, por lo que juntó a un grupo de amigos y organizó el primer torneo de apnea en México. Un grupo de amigos nos juntamos y decidimos organizar una mini competencia en la piscina. Ah, ustedes. Sí, claro. En ese momento, en ese entonces, las asociaciones que regulan la apnea en México no existían aún. Y pues decidimos organizarla. Fue mi primera experiencia como competencia. No me fue muy bien, que digamos, la verdad. Estaba nervioso, era la primera vez que lo hacía. Y pocos meses después di un paso demasiado grande. De una competencia amateur que hicimos, esos mismos amigos y yo decidimos ir a una competencia, pero resulta que la competencia no era una competencia común, era el campeonato mundial. Pero al ser un deporte en esos años, estoy hablando del 2006, tampoco tiene tanto tiempo, en un deporte no tan conocido, en esos entonces prácticamente quien sea, sin ningún puntaje previo, ranqueo previo, podría inscribirse, ¿no? Y nos inscribimos un grupo de amigos y yo y fuimos a Vancouver, en Canadá. Por cierto, qué agua tan fría. Wow. Pero fuimos de brincar a una competencia amateur chiquita que organizamos entre amigos a brincar al campeonato mundial. Nos fue bastante bien, la verdad. Al regresar, Alejandro Lemus nos platica sobre las reglas y los protocolos en las competencias de apnea a profundidad. De acuerdo a Alejandro Lemus, en la apnea, como en cualquier deporte, el cuidado y preparación física y mental son parte fundamental. A continuación, nos platica la experiencia de vivir un descenso a profundidad en competencias profesionales. Si va a ser en profundidad, estás flotando en la superficie. Hay una línea como un punto de referencia. Generalmente sale como mástil, un travesaño de un barco, de una estructura que carga esa línea, y esa línea va hasta el fondo. Tiene un peso para que la ponga tensa. La sostenga. Se la sostenga, y en el fondo hay una cámara como testigo y seguridad, para que vean que llegaste. Y abajo hay un disco, un plato, donde hay unas tarjetas que son las tarjetas testigo de que llegas a la profundidad que dijiste, ¿no? Y en superficie hay toda una logística de seguridad, hay buzos de seguridad, están los jueces que van a verificar que todo esté bien, te van a hacer un conteo previo a que hagas tu prueba. Y el conteo oficial es 2 minutos. Entonces, en esos 2 minutos tú tienes que relajarte, respirar, acomodarte previo para hacer el descenso, ¿no? Se hace un silencio, no sé, las 50, 100 personas que están afuera, espectador, todos se callan y todos te están viendo en ese momento, ¿no? El juez va diciendo, te queda 1 minuto, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo oficial. En ese momento te tienes que sumergir. El bajar y salir, el bajar y tomar la marca y salir, no quiere decir
que te hayas hecho la prueba bien. Existe un protocolo de seguridad en superficie que tienes que hacérselo al juez. Si tú no haces ese protocolo de seguridad de superficie, la prueba no está válida. ¿Y cuál es ese protocolo? Quitarte la máscara o lo que tengas de visión, puede ser unos goggles especiales, una máscara, te lo quitas, haces la señal visual con la mano y dices que estás bien. Todo eso en 15 segundos. Si eso no lo haces en 15 segundos y en el orden que te lo acabo de platicar, estás descalificado. Eso es una prueba de que estás en excelentes condiciones y que tus niveles de oxígeno y tu conciencia estás perfecto. Claro. Por supuesto que si sales y te desmayas, estás descalificado. Adiós. Si sales y no haces el protocolo porque tus niveles de oxígeno son muy bajos y no alcanzas a hacer, estás descalificado, ¿no? Amante de la naturaleza y sobre todo del mar y el mundo subacuático, ha aprovechado su capacidad de buceo libre para su disfrute personal. Su actividad recreativa favorita es bucear sin equipo de oxígeno y tomar fotografía en los cenotes de Yucatán y los arrecifes del Caribe mexicano. Y empecé a entrenar y empecé a hacerlo también de una manera recreativa, no solo por competir y por entrenar y por bajar más y por aguantar más, sino bajar al arrecife, ver los peces, hacer lo que podía hacer con un tanque en la espalda, pero me di cuenta que yo ya lo podía hacer sin tener un tanque en la espalda, o sea, bajar y ver los peces, ver los corales y estar allá 2 minutos, 3 minutos y volver a subir y luego volver a bajar y estar así todo el día, me di cuenta que fue increíble, no sé, hacer lo que te acabo de platicar, no sé, en Cozumel es la cosa más maravillosa que existe, ¿no? En agua cristalina, calientita, con arrecifes, peces de colores. Entonces me di cuenta que se podía hacer apnea, se podía hacer freediving también de una manera recreativa, por el placer, ¿no? Tiempo después descubrí la fotografía bajo el agua. Y ahora una de mis pasiones es tomar fotos bajo el agua, pero sin la ayuda de un equipo de buceo, ¿no? Qué maravilla. Pareciera un poco extraño, pero para mí no fue difícil poder aguantar tanto tiempo la respiración. Claro, es un proceso, con sus debidas reservas, entre comillas lo digo, ¿no? Lo más difícil fue poder entrenar la mente del cuerpo a soportar todos los metros de presión para poder bajar mucho, ¿no? Claro. Te cuento que el año pasado hice un nuevo récord para México en una competencia en Bahamas, en un lugar ideal para hacer esto, un lugar que se llama Blue Hole, Dean's Blue Hole, un lugar increíble, en una bahía hay un hoyo como si fuera un cenote, pero en el mar, y hay 220 metros de profundidad a 5 metros de la orilla, de la playa. Wow. Casi cerrada, es una piscina, increíble para hacer esto, ¿no? Ahí se desarrolló yo creo, la competencia más importante del mundo de profundidad en la apnea. Y hice una marca de 104 metros de profundidad. Me sumergí 104 metros de profundidad sin la ayuda de ningún tanque. Me tardé más o menos casi 4 minutos en bajar y en subir. Ok. Sí, una cosa es aguantar la respiración sin estarte moviendo, donde casi no estás consumiendo nada, y otra cosa es donde te estás moviendo, en este caso aleteando, ¿no? Para mí, creo que mi mayor logro deportivo en lo personal es poder descender más de 100 metros de profundidad. Claro. No aguantar tanto tiempo la respiración. Sí, es complicado, es muy difícil hacerlo, pero no es tan difícil como bajar muchos metros de profundidad, ¿no? Claro. Y bueno, eso, una meta personal fue mía, el poder bajar más de 100 metros de profundidad. Y eso, deportivamente hablando, me colocó el año pasado en el ranking mundial en el 7º lugar del mundo. O sea, fui el 7º mejor del mundo. Al regresar, el apneísta Alejandro Lemus nos platica sobre los retos que ha tenido que superar a lo largo de su carrera y nos cuenta sobre la experiencia de estar a más de 100 metros bajo el mar sin ayuda de oxígeno. A lo largo de su carrera también ha tenido momentos de desaliento en los que inclusive consideró dejar el deporte. Sin embargo, gracias a su perseverancia y convicción, hoy es el mexicano que se ha sumergido a mayor profundidad sin la ayuda de equipo de buceo.
Estuve atorado como 3 años, en una profundidad. No podía bajar más de 60 metros de profundidad. No podía. No podía por la cuestión de la ecualización, e igualar las presiones en los espacios aéreos como lo tenemos que hacer. No podía porque el rendimiento no me daba. Cuando bajaba a esa profundidad y subía, al subir, perdí el conocimiento por falta de oxígeno. Sí, claro. Y estuve atorado como 3 años en la misma profundidad. No podía pasar, no podía pasar. Y estuve a punto de tirar la toalla y decir, no, ya, no voy a hacer más. Cambié mi entrenamiento, busqué asesoría de personas que habían hecho récords en el mundo. Busqué capacitación en ese aspecto. Lo cambié y me fue muy bien y pude pasar la marca y logré bajar 70 metros de profundidad. Lo hice, pero después de 3 años de fracasos. Cada vez que lo intentaba, no me salía. Lo intentaba y no me salía, lo intentaba y no me salía. Pero ahí no se acaba la historia. Logro hacerlo en una competencia en México, un campeonato nacional en México, en un cenote, por cierto. Increíbles lugares para practicar esto. Y como a los 4 o 5 meses, era el campeonato mundial. En una isla en Grecia, Kalamata, Grecia. Me preparo, voy a Grecia. Eran 3 pruebas de profundidad. 3 diferentes modalidades, con aletas, sin aletas y así, ¿no? La verdad es que no preví un par de cosas. No era mi primera vez que iba a Europa a hacer estas competencias, pero por cuestiones de logística no llegué con el tiempo adecuado. ¿Para qué? Para adaptarte al jet lag, ¿no? Al cambio de horario. Eso. La otra es que el agua en el Mediterráneo, después de 20, 30 metros de profundidad, es muy fría. No como en México, ¿no? O sea, fría. ¿No? Y entonces, esas 2 cosas que no había considerado, me pegaron fuertemente. Y en las 3 pruebas que hice, en las 3 perdí la conciencia. O sea, fui hasta allá, no gané nada, 0 puntos, descalificado de las 3. O sea, toda la inversión de entrenamiento, tiempo, dinero, esfuerzo, todo a la basura. Y entonces estaba así, regresé así, no, ya no quiero hacer esto. El término común es, quiero tirar la toalla, ya, no quiero hacer esto. Pero me dije a mí mismo, bueno, me voy a dar una oportunidad más. Y desde el 2012 a la fecha, fue radical el cambio. Del 2012 a la fecha, todos los campeonatos nacionales de piscina y de profundidad los he ganado yo. Todas las marcas, los récords de piscina y de profundidad, los hice yo, los tengo yo. Mexicanos, varoniles, y he hecho 3 récords continentales. Desde esa fecha hasta ahora, logré todo eso. Pionero de la apnea en nuestro país, a través de cursos y talleres, comparte su experiencia con nuevas generaciones de entusiastas de esta disciplina. Al mismo tiempo, trabaja en romper sus propias marcas para continuar siendo el hombre más profundo de México. Mi objetivo es hacer una nueva barca más profundo. Me di cuenta ahora que bajé 104 metros de profundidad, me di cuenta que puedo ir más profundo. Entonces voy a trabajar para poder ir más profundo todavía. ¿Cuál es el récord mundial? El récord mundial de esa modalidad en específico es 128 metros. Mira, no estoy obsesionado con esa marca ni mucho menos. Lo que sí quiero es mejorarlo y tengo unas ideas locas por ahí de hacer algunas marcas mundiales. Ya les platicaré. Lo estoy armando. Pero el objetivo principal del año es poder superar esos 104 metros de profundidad. ¿Qué se piensa estando sin oxígeno a 100 metros? Yo creo que lo podría dividir en 3 fases. Ajá. La primera es un estado de relajación impresionante, un estado
placer, tal vez. Y eso está estudiado, ¿eh? Eso proviene, ¿sabes de qué? Del subconsciente se acuerda. ¿Sabes de qué se acuerda? De cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Estábamos en el agua, ¿no? Entonces, esa primer parte, cuando dominas este asunto, ¿no? Cuando dominas la parte instintiva de no me estoy ahogando, ¿no? Necesito respirar. Todos, si no tenemos esa capacitación y esa experiencia, al principio al meternos al agua es algo impactante y nos causa temor, tal vez, ¿no? Claro. Pero cuando el agua no te causa temor y estás capacitado para poder estar bajo el agua y dominas ese aspecto, en la primera parte, en la primera fase, es algo muy placentero, ¿no? Claro. Relajante. La segunda parte para mí sería algo donde es imposible dejar de pensar. Estar relajado es imposible. Entonces empiezas a hacer un análisis, ¿no? De dónde estás, si estás bien, cómo tienes que hacer las cosas. Estoy tratando de descifrar una inmersión profunda, claro. ¿No? La primera parte es súper placentera, ¿no? Pero después tienes que analizar bien tus movimientos. No puedes hacer movimientos de más porque te consumes el oxígeno, claro. ¿No? Tu posición, dónde estás en el agua. Ahora hay instrumentos, ¿no? Que te ayudan a saber dónde estás en el agua. Y la última parte, pues sí es una lucha. Al final de cuentas sí es una lucha. Sí es un poco de sufrimiento, sí, un poco de sufrimiento, pero equiparándolo a otras actividades. Por ejemplo, ¿tú crees que la gente que corre un maratón los últimos kilómetros no sufre? ¿No? De igual manera. Así, ¿cómo? ¿Te gusta sufrir? No es que me gusta sufrir. Pero para poder lograr algo, pues es parte del proceso. Es parte del proceso, ¿no? Y después de una apnea, de unas inmersiones largas, la última parte es una parte, entre comillas, por llamarlo así, de sufrimiento, ¿no? Claro. ¿Por qué sufrimiento? Porque tu cuerpo te está pidiendo que respires. ¿Cómo? Los músculos intercostales y el diafragma se contraen. Y existe una cosa que se llama contracciones, ¿no? Esas contracciones a veces pueden resultar un poco dolorosas o incómodas. El cuerpo te está pidiendo que respires, pero la mente está dominando y está diciendo no voy a respirar hasta que lo necesite o hasta que llegue a la meta que tengo que llegar, ¿no? Esa última parte de lucha puede ser un poco, repito, un poco sufrimiento, pero si lo logras, se convierte en placer, ¿no? En gozo, ¿no? A todos aquellos que estén interesados en practicar la apnea o buceo libre, Alejandro Lemus los invita a capacitarse con los instructores certificados que ya existen en nuestro país. En particular, él imparte cursos en Ciudad Deportiva de la Ciudad de México, así como en Veracruz, Los Cabos, Cancún y Yucatán. Agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.